Buen día, Sergio, vos, a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, Mauricio, por lo que vemos son dos modalidades, ¿verdad? Una, lo que es cuentos del tío, que hacen ir a la gente a los cajeros, etcétera, y otra esta más peligrosa, donde uno no se da ni cuenta. Sí, como bien mencionaba, si bien no tengo el tenor de lo que pudieran haber estado hablando, porque sinceramente no estaba escuchando la radio, pero de lo que dentro de lo que vos mencionabas, sí, el cuento del tío es una defraudación de tipo telefónica, que tiene un relato distinto, nosotros denominamos más el cuento del tío, a la modalidad que se da como tiene como prioridad las víctimas, los adultos mayores, ¿tá? En donde se hacen pasar mediante una comunicación telefónica, captan la confianza del adulto mayor, se hacen pasar por algún familiar allegado a él, y después, bueno, empieza el relato en sí, que es el cuento, que es manifestarles el cambio de moneda, alguna situación extraordinaria que va a suceder a nivel internacional o a nivel nacional, y siempre busca el cambio de denominación de moneda, de que van a perder valor o que los dólares que puede tener son viejos, de denominación vieja, y va a carecer de valor. Que por tal motivo va a pasar alguien de mucha afinidad de la persona que se está comunicando, el familiar supuesto que se está comunicando con el adulto, y a partir de ahí pasa de forma presencial un integrante de la banda y retira el bien capital, los elementos de valor que pueda tener la vuelta. Claro. Eso es el cuento del tío. Después tenemos innumerables estafas de índoles telefónicas que se hacen bajo la conducción al cajero automático, que cambian los relatos y se van adecuando también al contexto social. Y después tenemos en lo que estamos trabajando fuertemente desde que se dio inicio a esta pandemia y demás, los fraudes electrónicos en sus diferentes ramificaciones. Claro, Mauricio, esta modalidad que nos comentaba esta gente son alrededor de 45 personas de la provincia de Santa Cruz, donde de pronto se quedan sin señal telefónica y al rato ven que ese teléfono fue el que utilizaron para vaciar las cuentas del banco de la provincia de Santa Cruz. En este caso, por lo que uno observa de los testimonios, el home banking pide certificar si uno es quien ingresó a través del teléfono. Como el teléfono está clonado, le dicen que sí y a partir de allí cambian la clave y vacían la cuenta. Esta especie de clonación de los celulares, ¿se observa en la zona también? Sí, se ha observado en la zona, pero no ha sido perjudicado en estos casos el home banking de la gente. Ajá, Porque ¿qué es lo que sucede? La metodología en esa situación en particular se le denomina SIM wrapping. Es exacto, un delito donde el estafador obtiene los datos básicos titulares de la línea telefónica, llama a la empresa de telefonía celular, se hace pasar por el titular de la línea con los datos básicos que tiene de nosotros, y automáticamente a partir de ahí solicita un intercambio de chip, es decir, lo denuncia como es como si vos en este momento te quedases sin comunicación o te roban el celular, lo perdés, y llamás a la empresa diciéndole que te asignen al teléfono que estás hablando bajo este chip descartable que vos tenés en la línea que vos tenías antiguamente. claro. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Cuando la empresa de telefonía celular le hace esa serie de preguntas, cree que está hablando con el titular y le asigna la línea telefónica. Por ende, en ese momento nosotros nos damos cuenta cuando fuimos víctimas de esa estafa, en primera instancia, que nos quedamos bloqueado el teléfono se muere. ¿Está? Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento en forma inmediata? Apenas advertimos que no tenemos señal de teléfono, hay que tratar de llamar en forma inmediata, comunicarse con la empresa de telefonía celular para que dé de baja. ¿Por qué? Porque lo que sucede, lo que me parece que está sucediendo en el ámbito del Banco de Santa Cruz, en este caso, que muchos clientes tienen vinculado la recuperación de clave de home banking por intermedio de mensajería de texto al teléfono. ¿Tá? Exactamente. Estimo que debe ser por ese lado, por eso Sí, que, como sí, te digo, por ese inclusive lado. pasó acá en Neuquén pasó, pero los distintos bancos, ya sea privados como estatales, no tienen esa recuperación de clave bajo esa metodología. Por ende lo que hacen estos delincuentes básicamente al apoderarse del teléfono es tratar de hacerse pasar como titular del teléfono y pedir a los contactos más frecuentes, pedir
pedir una serie de rescate. Lo mismo sucede con la aplicación de WhatsApp, pedir una ayuda económica, argumentando que tienen algún tipo de perjuicio y bueno, tratar de hacerse de algunos pesos en esa situación. Pero básicamente el intercambio del SIM, el SIM swapping, como se denomina el delito, se da cuando ellos saben perfectamente que existe, compran bases de datos y existe la posibilidad de recuperación de clave, de home banking, de algunas entidades bancarias. Ese es porque el software por ahí de esas entidades bancarias es medio obsoleto en cuanto a la seguridad física de la recuperación de clave. Exactamente. Ahora, Mauricio, esta gente está todo el día pensando en cómo poder estafar a la gente a través de la virtualidad. Por eso uno presume que están todo el día porque tienen todo el día disponible. Siempre se Bueno, habla de que es gente que está privada de la libertad. trabajan en eso, son organizaciones que en algunos casos unos se dedican a vender información, otros se dedican a hackear información de bases de datos de entidades bancarias, de bases de datos de empresas de telefonía o de unas determinadas empresas, venden esa información y otros delincuentes la van adecuando en un contexto social, hacen lo que denominamos nosotros una ingeniería social, que no es nada más ni nada menos que una inteligencia, nutriéndose de información de índole social que les sirve para adecuar un relato y lograr el cometido que es hacerse de un capital económico de una determinada víctima. Pero están en todo momento pensando cómo van a hacer ese relato. Ahora, no es el mismo delincuente el que opera desde el robo de información y después llevarla a cabo mediante el ardid del engaño. Consideramos que son bandas el que se dedica a hackear, hackea base de datos y después se hace esa información y la vende en el mercado negro. Hay otra gente que son los pensadores que la van adecuando en un relato determinado y después son otras personas ávidas en poder hablar, en poder interactuar con personas, entonces que son en algunos casos sí efectivamente gente presidiarios que están en distintas cárceles penitenciarias y tal vez con convivencia también con ese servicio penitenciario y demás, se utiliza el telefonía celular y teniendo en cuenta toda esta información es donde ellos practican el relato adecuado a un contexto social determinado sobre una determinada persona para lograr el cometido. Comisario, cuando uno tiene que investigar este tipo de temas y van tan rápido y tan avanzados, ustedes también tienen que estar todo el día viendo a ver de qué manera están haciéndolo ahora o no. Exactamente, sí. Nosotros estamos en forma permanente manteniendo comunicación ante cualquier tipo, sin lugar a dudas, hay veces que nos anoticiamos en el primer caso por una denuncia, a veces puede ser radicada acá en Neuquén, nosotros por un caso nuevo, que no lo teníamos, y hay veces que nos enteramos porque está pasando en otras provincias, entonces nos anoticiamos, tenemos una interacción entre las distintas policías como para noticiarnos de lo que está pasando en una determinada localidad y que sabemos que puede llegar a tener connotación acá en Neuquén y nos vamos preparando y nos vamos adecuando, analizando esa metodología, viendo a ver cómo se da y qué consejos simples podemos llevar a la gente o a las entidades bancarias. A veces nosotros asesoramos muchísimo, si bien interactuamos permanentemente con ellos y a veces también ellos se enteran por seguridad bancaria, por los distintos bancos, lo que está pasando, nos informan a nosotros y vamos tratando de llevar a la gente en primera instancia siempre consejos para evitar caer en la estafa y después nosotros también adelantándonos, tratando de ver cómo se da el delito, el análisis, como para poder después investigarlo de forma inmediata. Hay un viejo dicho que dice lo barato sale caro. Eso viene desde antes que apareciera Internet, mucho más ahora. Es decir, ese bien, un vehículo, lo que sea, tan barato, algo raro tiene. Esa plata que te va a llegar de pronto porque saliste sorteado, hay que ver. Me parece que esos son los atractivos que suelen tener atrás un cuento del tío. Esa es la primera prevención, supongo yo. Ahora, comisario, hay formas nuevas que tienen estafadores a través de la virtualidad. ¿Cómo podemos estar precavidos? ¿Cómo hacer prevención en estos casos? Bien, si bien lo que vos mencionás es correcto, tener en la mayoría de las defraudaciones y estafas que se dan, siempre tenemos que tener el sentido común en un techo, una alerta permanente. Hoy día tenemos que ser lamentablemente desconfiados de todo, ¿tá? Porque hoy día nadie regala nada y menos que sea tan fácil poder ser beneficiarios de algo que no esperamos, ¿tá? Claro.
Eso por un lado, pero sí tenemos, como bien mencionabas, fraudes de índole electrónica que se vieron potenciados por una cuestión pandémica, por el confinamiento a nivel mundial que se vive y demás, que hay veces que de igual forma la gente se ve más vulnerada. ¿Por qué? Porque se desconocen distintas situaciones que por más que a veces tengamos también las precauciones del caso, podemos llegar a ser víctimas, porque por ahí yo puedo también ser víctima de que al banco a la cual yo soy cliente lo puedan hackear, puedan lanzarse de información mía personal y a su vez se puedan hacer pasar por mí y pueda llegar a ser perjudicado. Pero el perjuicio sería provisorio, porque ese era el momento en que yo denoto que tengo ese perjuicio, doy conocimiento al banco. Por eso que los bancos, las entidades bancarias obligan a la gente a denunciar en forma inmediata en policía para que nosotros iniciemos la investigación y en forma inmediata establecemos en primera instancia si lo que dice el denunciante tiene razón de ser y después empezamos a seguir el hilo del delito. Y a partir de ese momento las entidades bancarias responden sobre el particular. Ahora, claro, tenemos fraudes electrónicos que son lo que comúnmente y hoy día lo que más trabajo nos lleva, casi en un 75%. Hoy hablaba con otro medio y estamos hablando de que un 75% de la estadística nuestra de los trabajos que realizamos cotidianamente están abocados al fraude electrónico. ¿Qué es un fraude electrónico? Es aquella situación en la que se utilizan indebidamente los datos bancarios o la información personal mía para cometer ilícitos, ¿está? Provocando lógicamente en las víctimas las consecuencias, o los consumidores de la empresa, la consecuencia del perjuicio económico. Y analizamos que se dan de tres tipos de formas que comúnmente se están dando acá en el ámbito de, no solamente en Neuquén, sino en todo el país, mayoritariamente, que es el phishing, los software malintencionados y después el robo de tarjetas de crédito. Para hacer cortito, el phishing son todos aquellos sitios web que a veces nosotros accedemos que son falsos, que son de empresas, que suelen caer por mensajería de correo electrónico, WhatsApp, mensajes de texto, que simulan ser páginas originarias a las cuales nosotros habitualmente ingresamos. Por ejemplo, yo al home banking mío del banco mío. Claro. Me llega esa información, me dice que tengo algún tipo de inconveniente, suelo yo cargar esa información mía sobre pensando que es la plataforma habitual, porque yo accedo por intermedio de un link, accedo a esa vía electrónica que me está dando la solución del problema que tengo, perdón, y a partir de ahí lo que logro es cargar información mía sobre una plataforma ficticia que logran captar esa información y después la utilizan para cometer el ilícito. Claro. También tenemos los softwares malintencionados, que son a veces virus que nosotros mismos, sin darnos cuenta, introducimos en nuestras telefonías celulares, nuestras computadoras, al descargar diferentes tipos de aplicaciones y demás. Viste que cuando nosotros descargamos una aplicación te pide una serie de permisos. Sí, sí. A veces esos permisos que nosotros le damos aceptar para poder tener la aplicación, estamos descargando un montón de porquería que lo que hace es robarnos información o que puedan saber delincuentes con algo de sofisticación, poder saber qué es lo que estamos haciendo en el teléfono o qué información cargamos en el teléfono tal. Y comúnmente lo que más denotamos son los robos de datos de tarjetas de crédito, que a veces se suele dar no solamente porque perdamos físicamente el plástico o no nos roben, sino mayoritariamente se da porque nos roban la información del plástico. Hoy día los fraudes con tarjeta de crédito no necesariamente se necesita tener el plástico físico, sino con el solo hecho de que tengan los datos, los 16 dígitos de enfrente, la fecha de vencimiento y se acuerden de los 3 dígitos de atrás, pueden operar en cualquier plataforma y realizar cualquier tipo de transacción sin que yo me dé cuenta. Me voy a dar cuenta cuando me llegue en el alerta si lo tengo vinculado o bien a fin de mes cuando me llegue el resumen. Claro. Entonces, ¿qué tener en cuenta para prevenir estos, a grandes rasgos, teniendo en cuenta por la razón de tiempo? En primera instancia, evitar registrarnos en sitios sospechosos, evitar descargar aplicaciones de lugares dudosas, nunca enviar mensajes personales por teléfono, nunca responder ni reenviar códigos que nos hayan ingresado al teléfono nuestro y que nos estén pidiendo, porque es ahí donde se apodera de nuestro WhatsApp, de nuestro teléfono. Nunca compartir datos personales en redes sociales. Yo digo siempre que si bien la red social ha sido una compañía para mucha gente, pero es una base de datos que a veces los delincuentes se nutren para sacar información nuestra, de conocer qué pensamos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuál es el núcleo familiar, si estamos, si no estamos en la casa.
qué nos gusta hacer. Eso es información que el delincuente le sirve muchísimo para hacer la inteligencia que necesita para después perjudicarnos. Totalmente. Cuantos menos sepan de nosotros, ese va a ser un escudo para evitar este tipo de fraude. Después tener, como decías vos, tener cuidado con las ofertas y regalos llamativos que surgen mayoritariamente en redes sociales. Nosotros, sinceramente, tratamos de desmotivar en todo momento, desaconsejamos, es decir, desalentamos en todo momento que se venda o se compre por redes sociales. ¿Pero por qué? No es una ocurrencia nuestra, sino que las redes sociales se fueron creadas para sociabilizar, no para comprar y vender productos, porque yo, por más que quiera vender una mesa y la ofrezca por redes sociales, hay veces que el comprador, no sé si realmente tiene buena fe, y no sé quién es, Claro. porque puede estar contactándose conmigo por un teléfono o mediante un perfil también, que es mayoritariamente esta gente cuando se dedica a delinquir, son todos apócrifos, son todos falsos. Todos truchos. Entonces, claro, me hace transferir dinero, me hace ir al cajero pensando de que me está transfiriendo dinero a mí, y ahí es donde yo adentro del habitáculo del cajero cometo los errores y transfiero la información. Consejo, no comprar ni vender nada por redes sociales. Sinceramente, usar las plataformas habituales. Si tengo que alquilar un inmueble, también usar las plataformas habituales y no hacerlo por redes sociales. ¿Tá? Precaución en todos los enlaces que recibimos mediante correo electrónico, mediante WhatsApp, mediante mensaje de texto. Cuando tenemos esos links que suelen venir, precaución porque nosotros cuando pinchamos ese link no sabemos si estamos descargando algún tipo de software malicioso que después pueda robar información y lo pueda transferir a diferentes hackers que después no nos vende a otras personas, y es de ahí donde se alzan de la información que nos perjudican a nosotros con esa misma información. Absolutamente. Y después en el caso de las tarjetas de crédito también mucho cuidado en los comercios, porque Exacto. Muchas veces se ha detectado que en forma involuntaria esos datos de los números que están en un lado y de los que están en el otro, más los datos personales, ya no se necesita el plástico para utilizar la tarjeta. Eso hay que tenerlo, claro. Hay que tenerlo en la cabeza firme, que ya no se necesita el plástico, eso es obsoleto. Hoy podemos, con la información que está el plástico, que tiene el plástico, es como que nosotros tenemos el plástico tiene esos códigos, son todos códigos esos números, y yo tengo que tenerlo tapado, es como la clave mía. Si yo voy a operar con la tarjeta, nunca perderla de vista, es decir, nunca proporcionar ni siquiera y saber que si yo estoy cargando esos datos de la tarjeta en alguna plataforma, estoy transfiriendo mi información financiera. Si la plataforma no es seria, y seguramente me voy a ver perjudicado. Por eso que recomendamos usar las plataformas que sean serias, que fueron creadas para tal fin. Dentro de lo que es la tarjeta de crédito, algunas recomendaciones facilitas a tener en cuenta. Otras cosas que nadie le da importancia: nunca dejar tickets bancarios ni datos personales a la vista de quien sea, de nadie, o tirar el ticket en el tachito de basura del cajero automático, no, porque ahí hay una serie de información que a veces gente muy idónea se puede aprovechar de esa información y puede perjudicarnos. Nunca proporcionar los dígitos de la tarjeta de crédito ni del frente ni del anverso, y de hacerlo tener mucha precaución en dónde lo hacemos, dónde cargamos información, lo mismo que la fecha de vencimiento de la tarjeta, el código de seguridad en la parte posterior de la tarjeta. Toda esa información, si nosotros la estamos otorgando, y es donde nos vemos vulnerados. Comisario Mauricio Pamich, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero no las ganas de seguir hablando de este tema, así que vamos a volver a recurrir a su conocimiento, a su experiencia, para seguir interesados en el tema. Muchas gracias. No, por favor, Sergio, le agradecido a nosotros permanentemente, porque gracias a ustedes también podemos prevenir el delito económico, que la única forma que tenemos es mediante la discusión y no con la presencia policial en las calles, porque acá esto es digital. Acá, si nosotros conocemos medianamente cómo se da y sabemos qué tener en cuenta, y disminuimos bastante la posibilidad de ser víctima. Así que el agradecido somos nosotros y a disposición.